El día de hoy nos vamos a disponer, hermanos, a estudiar la palabra del Señor. El título del estudio bíblico que traigo para hoy es Una esperanza en medio de la crisis. Esperanza en medio de la crisis. Está basada en el libro de Jeremías, capítulo 31, del versículo 7 al versículo 14. Dice la palabra de Dios, porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con grito de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Amén. Hermanos, que Dios bendiga su santa palabra. Nosotros debemos de entender, hermanos, que Dios desea hacer con su pueblo un nuevo pacto. Y este pacto es el que nosotros, hermanos, ahora tenemos. Somos siervos del nuevo pacto. Él lo anunció a través de estas profecías bíblicas, esta que acabamos de leer, que Él un día iba a ser un nuevo pueblo, el cual somos nosotros, el Israel espiritual también. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, le damos las gracias por la oportunidad que nos ha dado, Señor, de estar reunidos el día de hoy. Le pido, Señor, que sea el Espíritu Santo poniendo gracia en este estudio bíblico y poder. Que sea usted hablando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, las promesas de Dios son siempre sí. Todas las promesas de Dios se cumplen en la persona de Cristo Jesús. Es cierto que la forma explícita de una promesa se encuentra únicamente en ciertas partes de la Biblia. Sin embargo, desde la perspectiva amplia podemos decir que toda la Biblia, hermanos, contiene un aspecto de promesas debido a que Dios se compromete con su pueblo cuando les habla. Dios se ha comprometido con nosotros a través de su palabra, porque Él a través de su palabra, hermanos, nos ha hablado. Y por lo tanto, toda su palabra es promesa. Segunda de Corintios 1:20 dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Sus promesas, hermanos, son sí. Y si Él prometió rescatarnos de los problemas, de las adversidades, de las crisis, Él cumplirá su promesa en su pueblo, en sus hijos, en su remanente fiel. Hermanos, el pueblo de Judá, hermanos, había sido conquistado por el imperio babilónico. Los ejércitos extranjeros habían ocupado la tierra santa, hermano, y la habían manchado de sangre. Y los dirigentes del pueblo fueron deportados a campos de concentración en Babilonia. Esto dejó, amados hermanos, al pueblo dividido entre la masa de gente pobre que permanecían en Judá bajo el control militar de los babilonios y el liderazgo encarcelado lejos de su tierra. Había ocurrido una situación difícil en el pueblo de Israel debido, amados hermanos, a la desobediencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había caído en una desobediencia y Dios los reprobó llevándolos a una esclavitud. Al pueblo de Judá se lo llevó hacia el imperio babilónico y al pueblo del norte de Israel lo llevó hacia el asirio. Entonces, este castigo, hermanos, dividió a las familias. Hubo, hermanos, encarcelamientos, hubo persecución, y entonces en el pueblo hubo aflicción. Mucha aflicción hubo en el pueblo de Israel, hermanos, debido a que habían caído bajo una reprensión de parte del Señor. Entonces, la destrucción de Jerusalén, hermanos, la ocupación militar de Judá y la deportación de la clase dirigente dejó a los judíos en una profunda crisis. Los siervos del Señor, sus dirigentes, estaban presos. Entonces, la crisis era política, económica, social, moral y religiosa. Tal parecía que el pueblo, hermano, no tenía esperanza alguna, hermanos. El pueblo estaba, hermanos, definitivamente en una angustia. Había angustia en el pueblo porque la situación que se estaba presentando era difícil. No tenían a sus dirigentes, no tenían quienes les ayudaran y los organizaran, que los alentaran. Estaban desprotegidos totalmente. Eso, hermano, era una prueba bien difícil, bien difícil. Y la palabra del Señor, hermanos, nos dice que en medio de esta situación, Dios le ordena a Jeremías que profetice, ofreciendo palabras de esperanza. El mensaje era claro. El cautiverio tendrá fin y el pueblo volverá a su tierra oportunamente. Aquí, amados hermanos, vemos la fe manifiesta. En el orden divino de las cosas, a menudo el verdadero estado de cosas está oculto, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros no podemos ver la gran bendición que Dios nos tiene preparada a cada uno de nosotros, hermanos, porque de una u otra forma hemos desviado la mirada hacia cosas innecesarias, hacia cosas, hermanos, que nos han distraído. Y entonces, en el orden divino de estas cosas, hermanos, el verdadero estado, lo que es verdadero, la bendición, hermanos, está oculta, no la podemos ver porque el único que puede hacer que miremos esto es la fe por medio de Jesucristo. Entonces, se dice que la fe puede aguardar.
porque ve los hechos detrás de las circunstancias. La fe puede aguardar porque ve los hechos detrás de las circunstancias. El pueblo de Israel no miraba lo que Dios le había ordenado al profeta Jeremías. Dios ya había visto que el pueblo de Israel un día, hermanos, va a ser restaurado totalmente y van a vivir para siempre felices en el milenio. Dios había visto esa bendición, pero el pueblo de Israel no la ha visto, aún todavía no la ha visto. Mas nosotros sí la estamos viendo, porque esa es una profecía para nosotros, el Israel espiritual. Él dice, hermanos, de que un día toda esta aflicción, todo este valle de aflicción que estamos atravesando en esta tierra, el Señor un día lo quitará y le pondrá fin, a como le va a poner fin también a los sufrimientos del pueblo de Israel que hasta hoy no ha tenido paz, sino que ha vivido en guerra, guerras, y no ha tenido paz. Aunque ellos fueron liberados en el año de 1948 y fueron puestos en el mundo como Estado-nación, y aunque recuperaron su capital en 1967, aún con todo y eso, ellos no han tenido paz, porque han estado sufriendo guerras de guerrillas, guerras pequeñas y guerras medianas y guerras grandes. Han tenido una situación, hermano, de que no han tenido paz, sino que su vida ha sido una vida de hostilidad por parte de las naciones aledañas a él. Entonces, el Señor manda al profeta Jeremías y le dice que ellos un día van a tener fin a ese cautiverio, aunque ahora ellos no están cautivos, pero aunque ya no están cautivos y son una nación libre, pero aun con todo y eso, hermanos, el pueblo no ha tenido paz, no ha tenido paz. Entonces, y hoy, hermanos, las palabras de Jeremías también a nosotros nos debiesen de dar aliento y esperanza. La buena noticia, amados hermanos, es que Dios desea hacer un nuevo pacto con nosotros. Ese nuevo pacto, hermanos, es el que Jesucristo, hermanos, selló con su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, la pregunta que nos resta contestar es si nosotros, si ustedes y yo estamos dispuestos a entrar en una nueva relación de pacto con Dios, amados hermanos. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo tiene ahora a sus nuevos siervos que son del nuevo pacto, pero eso es para pregonar su palabra. Ahora, el que yo les estoy mencionando es, podemos nosotros, ahora que se está acercando este nuevo año, poder hacer un nuevo pacto con Dios, un nuevo pacto que nos lleve, amados hermanos, a una vida en santidad. Podemos nosotros, amados hermanos, hacer ese nuevo pacto con Dios. ¿Hay algún impedimento? Probablemente, hermanos, tengamos impedimentos, pero ahora es el momento de ponérselo a los pies del Señor y hacer un nuevo pacto con Dios y decirle al Señor que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, se lo entregamos a Él, porque Él, hermanos, es
el Rey y Señor de nuestras vidas. Y él es el que sella el pacto y lo ha sellado con su sangre. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión si queremos, hermanos, si deseamos estar en ese nuevo pacto. Ese fue un gozoso retorno que, que Dios a través de Jeremías instruyó para que pudiese el pueblo, hermanos, estar dando voces de júbilo, voces de júbilo. Pero esas voces de júbilo, hermanos, no vamos a esperar hacerlas hasta que finalice el otro año también y la misma historia. ¿Quiere hacer un nuevo pacto con Dios? Porque el viejo hombre muchas veces lo podemos andar dentro de nosotros, parte de él. No digo todo, pero con esa parte, hermanos, estamos obstaculizando la bendición de Dios, el cual Él quiere derramarla sobre nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos ver, porque la fe puede aguardar, porque los hechos están detrás de esas circunstancias. Ese problema que ahora usted tiene y que yo tengo, esas situaciones adversas que se nos vienen de pronto e inesperadas, porque de pronto nosotros, hermanos, no estamos esperando que en nuestro cuerpo aparezca una situación anómala. Tal vez estábamos tranquilos ayer, hoy, pero en cuestiones de minutos se nos aparece algo en nuestro cuerpo y ya nos cambia, hermanos, todo nuestro sentir. Pero es allí cuando el Señor dice, pero la fe puede aguardar porque los hechos, porque Él ve los hechos detrás de las circunstancias. La fe, hermanos, puede ver esos hechos detrás de las circunstancias. Puede ser que de pronto apareció algo que nosotros no esperábamos negativo, pero la fe, hermanos, ve esos hechos detrás de ese problema. El Señor siempre va a tener un propósito detrás de ese problema o detrás de esa circunstancia. El Señor tiene un propósito y les aseguro que ese propósito es para bien. Nunca va a ser para mal. Entonces, dice ahora, un gozo ellos, pero el gozo es para proclamar la noticia de un glorioso retorno de los cautivos de Israel. Él dice, yo los hago volver de la tierra del norte y de los fines de la tierra. Hermanos, probablemente, hermanos, y así es, pasará mucho tiempo para que esto se cumpla en el pueblo de Israel a título personal, material, en la carne, que ellos lo puedan vivir. Probablemente el tiempo sea largo o sea corto, no lo sabemos. Pero en la palabra del Señor es como si ya hubiera sucedido. ¿Ves? ¿Ves qué hermoso? En la palabra de nuestro Dios, hermanos, es como si ya hubiese sucedido. Para Dios, hermanos, Él ya nos ha visto con ropas blancas, glorificándole allá en el cielo. Él ya nos vio a nosotros, a como ha visto al pueblo de Israel gozoso en el milenio. Él ya vio todo ese escenario, hermanos. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de esta gozosa proclamación, hermano? Miren, uno de los puntos es que Dios se revela por medio de su ternura, por la manera en que nos está conduciendo a su hogar. Dígame, amado hermano, ¿usted no ha sentido la ternura de Dios
en la manera como lo está conduciendo hacia su hogar celestial? ¿Acaso las adversidades que está pasando, acaso las situaciones negativas que está pasando, hermano, son obstáculos para no ver la ternura de Dios, su preciosa mano sobre nosotros, conduciéndonos hacia el hogar celestial? La mano de Dios tierna y preciosa nos está guiando, amados hermanos. Es esa ternura de Dios la que hoy sentimos. Puede ser, hermanos, que hoy tuvo una buena o mala noticia, o puede ser que está triste o desanimado, desanimado por alguna circunstancia. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que ni las circunstancias, ni los problemas, por muy grandes que sean, hermanos, serán más grandes que Dios. Dios está por encima de esos problemas. Dios está por encima de esa adversidad. Dios está por encima, hermano, de esa situación que está padeciendo usted. Él está por encima de todo. Y yo estoy seguro que el Señor tiene control de la salud suya y de mi salud. Si algo se ha manifestado, Él lo va a disipar. Él lo va a controlar y va a volver las cosas a su orden. ¿Por qué? Porque la ternura de Dios es la forma en que Él nos va guiando a esa felicidad. Él reúne, hermanos, a ciegos y cojos, dijo la profecía, y la mujer que está encinta. Hermanos, nosotros muchas veces podemos tener, hermanos, no vemos la bendición como el pueblo de Israel no miraba cuando estaba atravesando el desierto, buscando la tierra prometida, Canaán. Ellos no la miraban, pero Dios ya la había visto. Dios ya la había visto, hermano. Dios ya vio la sanidad de su cuerpo. Dios ya vio mi sanidad. Dios ya vio la solución a su problema en su hogar. Dios ya vio, hermanos, el problema de su trabajo. Dios ya vio el problema que usted ya le presentó. Él ya vio la solución. ¿Cómo está solucionado eso? Ahora a nosotros nos toca apropiarnos de la fe, porque la fe puede aguardar, porque los hechos están detrás de las circunstancias. Esos hechos reales, hermanos, hechos reales que son reales, están detrás de las circunstancias. El Señor, hermanos, gentilmente, caballerosamente nos conduce junto a arroyos de agua. ¿Qué quiere decir eso? Como dice el Salmo 1, Él nos lleva a lugares, hermanos, donde está su palabra, su bella palabra. Ahí nos lleva. Ese es el río de agua viva, su palabra, hermano. Son las aguas de reposo, en donde probablemente usted tenía falta de fe porque no ve la respuesta todavía a su problema. Así como el pueblo de Israel, hermanos, no miraba la respuesta ni la ha visto todavía, pero nosotros hemos visto la respuesta porque nosotros hemos creído en Jesucristo, porque Jesucristo, hermano, es Dios y Dios, hermano, tiene cuidado de su pueblo y es el que nos conduce a aguas de reposo, hermano, por un camino derecho en el cual nosotros no vamos a tropezar jamás. Hermanos, vamos a caminar seguros, seguros que Dios tiene un corazón paternal, hermano.
Y eso se aprecia en la actitud hacia su primogénito. ¿Y quién fue su primogénito? Jesucristo. Y también en su pueblo. ¿Y quién es su pueblo ahora? Nosotros, el Israel espiritual. Amados hermanos, el cuidado de Dios se muestra en la proclamación que Él hace al mundo ahora, hermanos. Cuando habla de las costas en esa profecía, hermanos, se está refiriendo al enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? El enemigo es Satanás, que nos quiere afligir, que quiere vernos destruidos, hermanos, que nos quiere ver, hermanos, opacados. Pero nosotros no tenemos en ningún momento que darle lugar. Nosotros debemos de saber que en el orden divino de las cosas, a menudo el verdadero estado de cosas está oculto, pero la fe puede aguardar porque ve los hechos detrás de las circunstancias. Nuestra fe puede aguardar, hermanos, en los momentos en que se encuentre bien débil y bien frágil. Recuerde, hermanos, que Dios ya vio la solución a esa aflicción suya. Dios ya vio la solución de su sanidad a esa enfermedad suya. Dios ya vio, hermano, la solución a ese problema en su hogar que ahora tiene. Dios ya lo vio, la solución y la respuesta. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, depositar fe, pero esa fe únicamente la podemos nosotros adquirir, hermanos, despojándonos de lo que nos está obstaculizando ver esa manifestación gloriosa de poder quitarnos la venda y ver la gloria de Dios. Entonces, hermanos, Dios no se ha olvidado de nosotros y un día nos va a reunir. Él ha prometido reunirnos un día y nos va a reunir, hermanos, pronto. Que ese pronto, en el tiempo de Dios, nosotros no lo sabemos, pero Dios ha prometido reunirnos y nos va a reunir a todo su pueblo un día en el aire. Estaremos con Él, dice allá, en el cielo con Él. Entonces, la potencia restauradora de Dios se revela en su redención, en la redención del Israel, tanto espiritual, hermano. Esta redención que la hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos redimió. Y ahora que Él nos ha redimido, la bondad de Dios, hermano, en su mano, en su preciosa mano, hermano, es bien fuerte para nosotros. Su mano es fuerte. La mano de Dios está extendida hasta hoy y esa mano no se doblega. Esa mano no se cae. A esa mano no le entra dolor. A esa mano no le entra cansancio. Porque esa poderosa mano, hermano, está levantada para nosotros y extendida para nosotros. La bondad de Dios se ve en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros y por su pueblo Israel, hermano. Tanto por el Israel material como por el Israel espiritual, hermano. Entonces, por eso nosotros debemos de cantar con gozo, alabar a Dios con gozo las veces que podamos, porque Él, hermano, nos está guiando hacia su morada celestial. Y eso nos debe de llenar de gozo, hermano. Dice la profecía bíblica, ¿verdad? En Jeremías capítulo 31, del 7 al 23, del 7 al 14, perdón, del 7 al 14,
que Él, hermanos, nos va a dar esa libertad. Esa es una esperanza. La esperanza en medio de la crisis. El consuelo de Dios, hermano, se revela en la felicidad que nosotros disfrutamos al tenerlo ahora en nuestro corazón, hermano. Él cambia nuestro lamento en baile, cambia nuestro lloro en gozo, hermano. Él prometió que un día ya no vamos a tener más dolores. Por lo tanto, la orden es regocijaos siempre en el Señor. Y debemos de regocijarnos, hermano, porque Él está en medio de nosotros. Dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa promesa, hermanos, es una promesa maravillosa que Dios tiene para nosotros, hermanos. ¿Por qué tiene que estar afligido? ¿Por qué tiene que estar agobiado? Yo sé que las enfermedades agobian. Las enfermedades agobian y nos sacan, pero el Hijo de Dios debe de gozarse, hermano. ¿Por qué? Porque en el orden divino de las cosas, a menudo el verdadero estado de cosas está oculto, pero la fe puede aguardar porque ve los hechos detrás de las circunstancias. Y en el nombre del Señor, yo veo esos hechos detrás de las circunstancias. Y yo declaro victoria en mi vida, en mi familia, y declaro victoria en la vida de cada uno de ustedes, hermanos, y en sus familias. Y que este año que viene va a ser un año de victoria. Y que este año que viene, hermanos, las enfermedades se irán de nuestros cuerpos. Esas enfermedades ya no existirán porque la mano de Dios que nos está guiando hasta la casa del Padre, nos está guiando también a que nosotros seamos hijos de Él, felices en Él, en su palabra, que nosotros no tenemos, hermanos, en ningún momento que estar tristes ni acongojados, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros, así como el apóstol Pablo, hemos creído en un Dios que todo lo puede y que es más alto que los cielos y que es más profunda que la tierra y que es más ancho que el universo. Él, hermano, vive entre nosotros y nosotros estamos como un privilegio inmenso en las manos de Él. Y por lo tanto, no tenemos temor de nada, hermano, porque la bondad de Dios se ve en todas las cosas maravillosas que ha hecho hasta hoy con nosotros. Hasta hoy el Señor nos ha ayudado. Y por eso nosotros declaramos victoria, nos declaramos sanos en el nombre de Jesús. Si alguna enfermedad se nos ha venido, si a un ataque del enemigo hemos tenido, en el nombre de Jesús ahora, hermano, nos cubrimos con su fuerza y su potencia y nos revestimos de su gloria, porque ese es el pueblo de Dios que con seguridad clama a Él y con seguridad le reclama ese derecho de poder. Él, hermano, depositó parte de su poder en la iglesia para que hoy la iglesia tenga ese poder para sanar, para echar fuera demonios, para que todo lo que pueda sobrevenirnos, malos pensamientos de temor, esos temores que se nos vienen en el nombre de Jesús, tenemos el poder para echarlos fuera en el nombre de Jesús. No hay temor el que está en Cristo Jesús. No hay temor
porque el amor de Dios echa fuera ese temor. Y ahora, hermanos, toda enfermedad de la cual hemos clamado a lo largo de todo este año, ahora le decimos a nuestro Señor que ahora es el momento de la sanidad total en nuestros cuerpos. Ahora es el momento, hermanos, de que seamos sanados, curados. Ahora es el momento de que sintamos su preciosa mano tierna y bella sobre nosotros. Ahora, al finalizar este año, nuestra iglesia cantará de gozo y cantará en victoria, porque Él, hermano, nos ha sacado de esta crisis y nos ha sacado de todas las crisis en este año. Y ahora, hermanos, declaramos victoria. Un año en victoria. Y el próximo año para todos los hijos de Dios será de victoria. Y ninguno de sus hijos tendrá temor ni miedo, porque el ángel de Jehová acampa en su derredor. Todos estarán protegidos por la mano de Jesús. Lo creemos, hermanos. Yo lo creo. Yo me cobijo. Yo abrazo y me escondo en las alas de mi Padre Celestial, porque yo le creo, hermanos. Le creo hasta la muerte. Y yo, hermanos, confío plenamente de que Él está con nosotros y que nunca nos desamparará y que nosotros estaremos firmes en medio de las tribulaciones, en medio de las adversidades. Nos mantendremos firmes como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque en el orden divino de las cosas, a menudo el verdadero estado de cosas está oculto, pero la fe puede aguardar porque ve los hechos detrás de las circunstancias. Les dejo con estos pensamientos, amados hermanos, y este pequeño estudio bíblico para que nos llenemos de fe. Hay una esperanza en medio de la crisis, hermano. Y esa esperanza se llama Jesucristo, su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado y de todo mal.